Nos encontramos, le damos la bienvenida a Andrés Gómez de la Torre. Esta semana hoy se celebra la cumbre, la 12ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Colombia, que une una vez más a los presidentes de México, Colombia, Chile, Perú. Y esta semana Chile y el Perú tuvieron un importante evento que probablemente pasó un tanto debajo del radar en medio pues, de toda la coyuntura política, que fue el 2+2. El 2+2 es el mecanismo de integración por el cual se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa. Esto no ocurría hace un tiempo, hemos tenido desencuentros para variar, ¿no?, con el vecino del sur, y además no solamente se da hoy lo de la Alianza del Pacífico, sino que el 6 de julio se celebra en Urubamba el Gabinete Binacional, que es pues un mecanismo también bastante novedoso, importante, de alcance, ¿no?, de integración entre ambos países. Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, primero, la Alianza del Pacífico, ¿qué significa en este contexto para el país? Sin duda que es importante esta presencia del presidente Kuczynski y la Alianza para el Pacífico, porque entre otros aspectos me remito a la declaración del mecanismo del 2+2 peruano-chilena. Perú y Chile forman parte de la Alianza del Pacífico y es un eje común de integración y de buscar elementos que compartimos. Y en la declaración, a raíz del tema del 2+2, está claro el tema del proteccionismo, ¿no? Luchar contra el proteccionismo y la democracia política como forma de gobierno. Es decir, hay un tema de definición frente a una situación como la de Venezuela. Así es, exactamente. Y por eso es que es importante hoy día esta reunión que se produce en Colombia por el tema de la Alianza del Pacífico, porque se van a encontrar y van a preparar de una u otra manera tanto los presidentes Kuczynski como la presidenta Bachelet lo que va a ser, y lo que has mencionado efectivamente, el primer gabinete binacional, el 7 de junio en el Urubamba, el Cusco, que supone entrar a algo que ya el presidente Kuczynski a nivel de diplomacia presidencial ya lo había expresado, la necesidad de estabilizar las relaciones con Chile. Y parte de este proceso, recuerdas que el año pasado también el canciller Heraldo Muñoz de Chile ya tuvo una interacción más importante con sus pares peruanos. Y es en ese contexto que se reanuda este mecanismo del 2+2, que es un mecanismo de medidas de confianza que, como tú bien lo has dicho, es la reunión bilateral entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países. Ahora, el canciller Luna es muy amigo del canciller chileno. Entiendo yo, han coincidido incluso laboralmente en el exterior. Sí, porque además hay que recordar al canciller chileno, que Heraldo Muñoz, que es un politólogo, es un internacionalista, no es un diplomático, pero es un hombre que ha estado muy cercano, ha tenido muy importantes puestos, efectivamente ha tenido responsabilidades en Naciones Unidas. Y hay una afinidad importante a nivel de cancilleres, y también hay que rescatar que a nivel de ministro de Defensa tampoco la cosa es muy lejana, porque ideológicamente, si uno analiza a Jorge Nieto y a José Antonio Gómez, los ministros de Defensa, el perfil de esa socialdemocracia, de esa izquierda renovada, también es común. De tal manera que yo creo que en ese nivel de ministros, en la reunión del 2+2, es auspicioso en la medida que hay ciertos denominadores comunes que pueden ayudar a estabilizar la situación bilateral en el campo de la seguridad y de la defensa. Hay dos puntos que me llamaron la atención en los acuerdos. Uno es, bueno, el del desminado, que se habla no desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto ha avanzado este desminado en la frontera? Se ha avanzado, Quique, pero lamentablemente recuerda que el gobierno chileno en el pasado, particularmente en la dictadura militar, hizo profuso empleo de las minas, y todos sus pasos fronterizos, no solamente con el Perú, con Bolivia y con Argentina, fueron minados en la época de esa geopolítica de los años 70, a partir del cual como eje de la seguridad nacional fue el empleo de las minas. Se ha avanzado, pero no es lo suficiente, y eso es una parte del eje de los acuerdos. Hay que recordar, Enrique, que el mecanismo del 2+2 no es privativo del Perú. Esto lo iniciaron Chile y Argentina el año 95, y justamente abordaron, entre otros aspectos, el tema del desminado. Y en ambos países se crearon, tanto a nivel Chile-Argentina y Chile-Perú, el COMPERSEG y el COSEDE, que son los comités bilaterales de seguridad y defensa que, entre otros aspectos, han analizado, porque la situación geográfica era más o menos parecida, el tema de las minas antitanque y el tema de las minas antipersonales. Ahora, el tema de la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas. Me ha llamado la atención que se toque esto en la declaración. ¿Qué tipo de... estamos hablando de medidas similares para poder avanzar más con la participación de la mujer? ¿Estamos hablando de cuotas? Sí. ¿Hay intercambio de capacitación? ¿Cómo es esto? Cuando tú me dices qué tipo de medidas de confianza son, te pongo un ejemplo. Las medidas de confianza de primera generación son las denominadas medidas de conocimiento. Por ejemplo, hace pocos días el comandante en jefe del ejército chileno, el general Humberto Oviedo, ha venido a Lima a hacer una acción recíproca por una invitación que tenía pendiente del Perú, porque el comandante general del ejército peruano también hace pocos meses visitó Chile.
O sea, son distintas medidas en distinta graduación. Intuyo yo que en las medidas de confianza está también transferir la experiencia que ha tenido, porque recuerda que Chile ha avanzado mucho en participación de la mujer, ha avanzado seguramente. mucho en la participación de la mujer en el sector defensa, y hay oficiales que esto también ha supuesto en América Latina un pequeño problema operativo, porque es evidente que las Fuerzas Armadas, en el caso de algunos aspectos como en las marinas, por ejemplo, era un poco difícil, las propias fuerzas aéreas, es algo nuevo. Chile ha tenido alguna experiencia, entonces también se trata de intercambiar experiencias comunes que pueden servir naturalmente para estrechar este tipo de relaciones bilaterales. Ha habido problemas pues de sexismo, de todo lo que conlleva muchas veces la cultura militar tradicional. Sí, sin duda, la cultura que está inclusive en algunos libros blancos, en algunas políticas de defensa en América Latina está explícita, y hay explícitos. Ahora, interesante porque siempre se ha dicho pues que Chile era un país muy machista, entonces esto reitera otra vez los cambios que puedes tener en periodos relativamente cortos o breves, ¿no? Sin duda, porque Chile también desde el año 90, con la llegada a la democracia, el año 1990, con el presidente Patricio Aylwin, se iniciaron unos procesos, digamos, de modernización del sector que incluyen, entre otros aspectos, esto del género, ¿no? Un par de preguntas más. A ver si me ayudas a interpretar este titular, porque yo no lo entiendo bien. Perú supera a Chile, Venezuela y Colombia en fuerza militar, esto según el Firepower Index 2017. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Porque se supone que siempre nuestro problema ha sido pues que las compras de militares de Chile están por los cielos. ¿Tanta plata que le metió el gobierno de Ollantumala al arsenal militar ha tenido sus consecuencias o de qué estamos hablando aquí? Mira, el papel aguanta todo y hay que tener cuidado con las informaciones. En este momento en Chile, como punto primero, hay una discusión sobre la ley reservada del cobre, que le ha permitido a las Fuerzas Armadas tener un piso de financiamiento muy alto. El principio de publicidad de una democracia es justamente la publicidad de los actos de gobierno, es ley secreta. Y segundo, acaba de cambiar el comandante en jefe de la Armada de Chile y ya manifestó que Chile va a comprar 2 submarinos para reemplazar 9 submarinos. Y además, permíteme, va a repotenciar 3 buques de superficie. O sea, siempre hay el resquemor de este gasto. Y justamente entre Chile y Argentina se afirmó una metodología estandarizada común de medición de gasto militar, para hacer transparente los gastos militares, que es un tema también del 2+2. Pero explícame, este ranking entonces que pone al Perú en el puesto 39 y a Chile en el 47, ¿qué cosa es? Mira, ¿este Global Firepower no es para tomarlo en serio? Bueno, es que lo que pasa es que siempre las informaciones de fuente abierta pueden tener un grado de desinformación o de sesgo. De ninguna manera correspondería a una situación de ninguna manera. Y respecto a las adquisiciones que hizo el gobierno del presidente Humala, estas se centraron en temas como aviación de transporte, por ejemplo, ¿no? Como helicópteros, por ejemplo, y quizás lo único desde el punto de vista de frente externo de la guerra exterior fueron los lanzacohetes chinos, los tipo 90B, pero en todo caso el gasto militar en Chile es realmente fuerte, es grande, genera resquemores y suspicacias, y finalmente Chile también Chile ha practicado históricamente sobre el Perú, Enrique, desde los años 70, actividades de inteligencia y de espionaje muy agresivas, de las cuales tampoco han habido en los últimos años una explicación clara. Y seguramente cuando se conozca una próxima vez una actividad de estas, pues se volverá a suspender el 2+2, que es lo que usualmente siempre es una relación difícil. Como bien dices, Enrique, el 2+2 no ha sido lineal, porque desde que fue concebido por los presidentes Lagos y Toledo del 2001, por el tema de la Haya, del proceso del contencioso, el tema de la instalación del adelantamiento de la caseta en el mal llamado Triángulo Terrestre, y una serie de resquemores bilaterales han hecho que este 2+2 no haya sido lo lineal que esperábamos. Para terminar, Andrés, el tema, volviendo a la Alianza del Pacífico, volviendo al tema de Venezuela, que es cada vez más crítico, el gobierno de Kuczynski yo creo que hizo bien, ¿no? Intentó tener una voz cantante, de hecho es el que marcó diferencia en buena medida apenas sube al poder. Y ahora, claro, se encuentra siempre, se ha querido llevar una solución diplomática, ¿no? La OEA, la famosa reunión de cancilleres, hasta que el propio canciller Luna, que patrocinaba fuertemente esto, ha dicho, mira, esto no da para más. No está funcionando los mecanismos diplomáticos. ¿Qué cosa podría hacer la Alianza del Pacífico? ¿Qué podría sacar hoy más allá de una declaración formal con respecto a la relación con Venezuela y esta situación trágica que vive pues un país de la región? Efectivamente, el presidente Kuczynski, Enrique, como bien has comentado, se ha esmerado en hacer una serie de propuestas. Habló de una posibilidad de un arbitraje, que era un poco complicada técnicamente. Habló también de la posibilidad de una mediación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que era un hombre, digamos, que tenía un perfil ideológico eventualmente que podía tener o dar cierta confianza y distensión en el proceso interno. Y efectivamente la última Asamblea General de la OEA llevada su reunión con
México. Con Macron, perdón, saltó el tema de Trudeau, ¿no? Así es, de Trudeau, exactamente, en la reunión que tiene él a nivel de diplomacia presidencial en Francia. Algo hubo también con Rajoy, discutiendo el tema de Venezuela. Y efectivamente ha sido un poco frustrante, el hecho que el Perú avanzó mucho en las propuestas en la Asamblea General de la OEA y lamentablemente por este bloque tan fuerte de países caribeños que están tan atados por la petropolítica. Países chiquititos que tienen el mismo peso en el voto. Así es, pero desde el punto de vista realista, Enrique, la petropolítica y la petrodiplomacia y el petroestado venezolano obviamente quiere tener un drawback o un feedback, ¿no?, por este apoyo. Entonces ha sido un poco complicado, pero yo creo que la diplomacia sigue siendo de todas maneras digamos, el instrumento por el cual hay que intensificar estas acciones que no van a rayar naturalmente en vulnerar la no intervención o la injerencia en asuntos internos de otros estados, pero principios como la democracia y los derechos humanos que son ahora universales y más en las relaciones internacionales. Se espera una declaración entonces contundente al respecto esta tarde. Se esperaría una relación de contundente y también el lobby y la coordinación política en 4 países. Ahí está México, no te olvides, ahí está México. Y creo que la declaración del 2+2 reciente entre Perú y Chile del 28 de junio, la Cancillería habla específicamente del tema de la democracia. O sea que estamos apuntando a intensificar esta presión sobre Venezuela. Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, 7:50. Nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más en TV Perú Noticias, no se vayan.